Hola, ¿cómo están? Quien les habla es el profesor Clever Valderrama y esta es nuestra segunda clase virtual de literatura. Así es que comencemos. Tema de hoy, las figuras literarias. Antes de desarrollar esta clase, vamos a establecer qué resultados buscamos obtener con la explicación de este contenido, y pues el propósito de esta sesión será el de reconocer la intención del autor considerando diversas estrategias discursivas utilizadas como las figuras literarias y las características del tipo textual y género discursivo. Muy bien. Primero, definamos qué son las figuras literarias. Y las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Claro, las figuras literarias nos permiten embellecer el lenguaje y también darle cierta complejidad, es decir, que las palabras nos sirvan para algo más que solamente comunicar. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean a nuestro lenguaje coloquial. El esquema que les presento a continuación hace 4 clasificaciones de las figuras literarias más conocidas. Tenemos a las figuras de orden, que trabajan sobre las diferentes posiciones u ubicaciones que tienen las palabras dentro de un verso. Ejemplo, el hipérbaton, quiasmo, retruécano. Las figuras de repetición muestran las palabras y los sonidos que se pronuncian constantemente en los versos. Tenemos a la literación, derivación, paralelismo, anáfora, apanodiplosis, polisíndeton, concatenación y epífora. Las figuras de supresión son aquellas que eliminan u omiten algunos términos dentro del verso. Ejemplo, el asíndeton y elipsis. Y las figuras de significado, también llamadas semánticas, que hacen uso del lenguaje connotativo para expresar la idea del autor. Recuerda que la connotación es el lenguaje que sugiere otro significado al suyo propio. Tenemos como ejemplo alegoría, calambur, metonimia, personificación, sinécdoque, antítesis, hipérbole, paradoja, pleonasmo, sinestesia, apóstrofe, metáfora, paronomasia y el símil. Ahora vamos a desarrollar algunas de las figuras literarias de mayor uso e importancia. La comparación o símil consiste en un símil entre dos elementos que tienen algo en común. Presenta relación de semejanza directa. Muestra los conectores como, tal como, igual que, etc. Ahora veamos un ejemplo. En la expresión, tus ojos son como dos luceros que alumbran mi camino, reconocemos dos proposiciones que son comparadas haciendo el uso del conector como, en este caso, ojos y luceros. Y en el verso, sus muslos como ríos, sus brazos como ramas, sus ojos como un camino en paz bajo la noche, encontramos 3 comparaciones haciendo también uso del conector como. La personificación consiste en atribuir una cualidad humana a un objeto inanimado. En el ejemplo, lloran las rosas porque no estás aquí, reconocemos que llorar es una cualidad inherente al ser humano, mas no de las plantas, al igual que anhelar en el verso mi alcoba anhela tu regreso. El hipérbaton, figura que consiste en la alteración del orden lógico de la oración. Veamos un ejemplo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Aquí podemos ver que el orden de las palabras ha variado a como normalmente debería ser. Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. O en la expresión extasiada escucha el susurro de los labios todos los días, a como normalmente es todos los días escucha extasiada el susurro de los labios. La hipérbole consiste en exagerar lo que se está interpretando. En el verso eres lo más grande del cosmos, el emisor quiere dar a entender el mensaje de la grandeza inconmensurable de quien se refiere, comparándola con la infinidad del cosmos. Al igual que el ejemplo, tengo tanta hambre que me comería un caballo. El emisor quiere dar a entender de que el hambre que siente es mucho. La metáfora
Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. En el ejemplo, las perlas de tu boca brillan enormemente, refieren a los dientes que tienen el color blanco como semejanza frente a las perlas. Y en la expresión, los hilos de plata que caen sobre su viejo rostro, que expresa a las canas de una persona mayor. La anáfora. Repetir una palabra o conjunto de palabras al comienzo de una frase o verso. Esta figura es muy simple y lo reconocemos con este ejemplo. Oh luna que me guiaste, oh luna amable compañera, oh luna mi eterna viajera. Como verán, la expresión oh luna se repite al inicio de cada verso. La onomatopeya consiste en escribir el sonido. Ejemplo, el tic-tac de reloj despertó a todos en la habitación. La aliteración. La aliteración es repetir o combinar sonidos de una misma frase. Su objetivo es conseguir un efecto lírico sonoro. Ejemplo, en el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. En este verso se puede reconocer el sonido repetitivo de la letra S. Siguiente. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Aquí el sonido que se repite es el de la letra T. Antítesis. Es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta. Ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Aquí los conceptos corto y largo se contraponen. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. La acción de llorar y no llorar se contrapone. El epíteto. El epíteto es el adjetivo calificativo obvio, es decir, una cualidad inherente de quien se dice algo. Ejemplo, el pasto verde del estadio, y el pasto siempre va a ser verde, o la blanca nieve de la montaña. Y por último tenemos a la perífrasis. Esta expresión se usa para evitar decir algo vulgar o como adorno. Ejemplo, me duele ahí donde la espalda pierde su honesto nombre, y nos estamos refiriendo a las nalgas o las posaderas. El pleonasmo. El pleonasmo consiste en la utilización de palabras innecesarias para la comprensión del mensaje y también se le conoce con el nombre de redundancia. Veamos unos ejemplos. Yo lo he visto con estos ojos. La expresión yo lo he visto ya es completa, así que no se tiene que especificar que han sido con los ojos para poder dar a conocer la información. Al igual que la expresión cállate la boca. La sinestesia. La sinestesia consiste en mostrar cómo uno percibe algo con los sentidos y algunas veces es contradictorio. Ejemplo, oyen los ojos, miran los oídos. Aquí podemos reconocer que los ojos y los oídos no están cumpliendo las funciones que normalmente suelen cumplir, sino que los ojos oyen y los oídos miran. Al igual que el ejemplo, los colores ácidos de tu vestido. Sinécdoque consiste en expresar la parte de un objetivo por el todo o el todo por la parte. Cabe resaltar que el sinécdoque es una variante de la metáfora. Ejemplo, quedó sola con 4 bocas que alimentar, es decir, 4 personas a las que va a tener que alimentar. O la expresión, trabajo para ganarme el pan de cada día, es decir, toda la alimentación que implica todo un día. La versificación. Para el desarrollo de una composición estrófica, el verso tradicional necesita de métrica, rima y ritmo. Empecemos explicando la métrica. La métrica es contar el número de sílabas de los versos de una composición siguiendo no la forma gramatical, sino utilizando determinadas reglas. Reglas como la ley de los acentos finales. Esta ley postula que el número de sílabas de un verso va a variar a partir de la acentuación de su última palabra. Por ejemplo, si la última palabra de un verso es una palabra aguda, la regla dice que se le aumenta una sílaba. Ejemplo, el sol estaba en la cúpula del azul. Podemos reconocer que gramaticalmente esta expresión tiene 13 sílabas. Y la última palabra de este verso es azul, una palabra aguda. Así es que se le va a tener que aumentar una sílaba más. Así es que resulta 14 sílabas métricas. ¿Qué pasa si la última palabra de un verso es una palabra grave? Pues la regla dice que el número de sílabas se va a mantener. Así es que si tiene 9 sílabas gramaticales, pues va a tener 9 sílabas métricas. Sin embargo,
Si la última palabra de un verso es una palabra esdrújula, se le va a disminuir una sílaba. Ejemplo, nubes de pozos tártaros. La palabra tártaro es una palabra esdrújula, por lo tanto, de las 8 sílabas gramaticales que tiene, se le va a reducir una, obteniendo así 7 sílabas métricas. Las licencias poéticas. Las licencias poéticas son recursos que utiliza el poeta para mantener el número de sílabas del verso. Tiene carácter opcional. La primera licencia poética es la sinalefa, que es la unión de la última vocal de una palabra con la primera vocal de la palabra siguiente, formando así una sola sílaba. En la expresión cabellos largos color de oro, podremos reconocer 10 sílabas gramaticales, pero haciendo uso de la sinalefa obtendremos 9 sílabas métricas. Eso debido a que la palabra de termina en vocal y la palabra oro empieza en vocal, haciendo de estas una sola sílaba. La dialefa. La dialefa se refiere a no hacer sinalefa. En la expresión ayúdame a construir mi propio sino, podremos reconocer 12 sílabas gramaticales. Además, la palabra ayúdame termina en vocal y al lado tiene a, en donde podría aplicarse sinalefa. Sin embargo, el autor ha considerado de que no es necesario, así es que resultan también 12 sílabas métricas. La sinéresis. La sinéresis une en la sílaba a dos vocales abiertas dentro de una palabra. Los héroes son del pueblo. En esta expresión reconocemos 8 sílabas gramaticales. Además, en el término héroes existen dos vocales abiertas, entonces un hiato. Sin embargo, debido a la sinéresis, nos da la posibilidad de que éstas sean un diptongo, haciendo una sola sílaba, obteniendo así 7 sílabas métricas. El hiato. El hiato es la no formación de diptongo, pues son dos vocales abiertas o fuertes que lo impiden. En la expresión dejad amor sea canto del triste aullido, reconocemos 14 sílabas gramaticales, pero aplicando la licencia del hiato obtendremos 13 sílabas métricas. Eso debido a que en el término sea existen dos vocales abiertas, las cuales deben separarse. Además, en este verso podemos aplicar otra licencia, la dialefa, ya que el término triste termina en vocal y aullido comienza en vocal. La rima. La rima es la coincidencia parcial o total de los sonidos finales de los versos. Tenemos dos tipos, la rima consonante y la rima sonante. La rima consonante sucede cuando coinciden vocales y consonantes a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo, a un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. En esta estrofa reconocemos que el primer verso muestra rima consonántica con el cuarto verso y el segundo con el tercero. Además, es rima consonántica debido a que tanto vocales como consonantes coinciden en sonidos en las últimas palabras desde la vocal tónica. Rima sonante. La rima sonante sucede cuando a partir de la última sílaba tónica del verso coinciden solo las vocales. Ejemplo, estaba la pájara pinta sentada en su verde limón, con el pico recoge la rama, con la rama recoge la flor. Aquí podemos ver que la estructura de la rima es diferente. Primer y tercer verso como segundo y cuarto verso. Sin embargo, solo son las vocales las que coinciden en sonido en las últimas palabras de cada verso. Bien, ahora vamos a realizar una práctica de lo que hemos aprendido, ¿sí? Y para eso les he preparado una pequeña estrofa del himno de México. Vamos a hacer lectura. Mexicanos al grito de guerra, al acero aprestad y al bridón, y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Para poder realizar el conteo métrico, lo primero que debemos hacer es realizar el conteo gramatical. Es por eso que nosotros en el primer verso vamos a tener 10 sílabas gramaticales, en el segundo 11 sílabas gramaticales, en el tercero 11 también y en el cuarto vamos a tener 9 sílabas gramaticales. Luego de hacer este conteo gramatical, debemos aplicar las licencias poéticas. Yo recomiendo aplicar primero la sinalefa, que es la licencia poética de mayor uso y la que es la general, ¿da? Así es que apliquemos sinalefas.
Aplicamos sinalefa en el segundo verso entre acero y aprestad. Y también en este verso entre la palabra y al. ¿Sí? Y también podemos aplicar sinalefa entre la palabra retiemble y la palabra en. Es por eso que en conclusión, entre sílabas métricas tenemos que la primera tiene 10 sílabas métricas, la segunda tiene 9 sílabas métricas, puesto que hemos encontrado dos sinalefas, obviamente las sílabas gramaticales van a reducir. La 3 tenemos 10 sílabas métricas porque hemos encontrado una sinalefa y la cuarta se queda con las 9 sílabas métricas porque no se le aplicó en ningún lugar sinalefas. Ahora, recuerden que esto no quede allí, porque también hablamos sobre la ley de los acentos finales. La ley de los acentos finales postulaba de que si la última palabra de un verso terminaba en una palabra aguda, pues se le tenía que sumar una sílaba métrica. Si era una grave, no se le sumaba ni se le restaba, pero si era una palabra esdrújula, la última palabra del verso se le restaba una sílaba métrica. Bien, en el primer verso tenemos que guerra es una palabra grave, por lo tanto no se le aplica, no se le suma ni se le resta. La última palabra del segundo verso es bridón y bridón es una palabra aguda, por lo tanto, según regla, se le aumenta una sílaba métrica. En el tercer verso, la palabra tierra es una palabra grave, por lo tanto, se queda tal cual. Pero en el cuarto verso encontramos cañón y cañón es una palabra aguda, por lo tanto también le hacemos suma de una sílaba métrica. Bueno, luego de haber realizado el conteo métrico de aplicado a las licencias poéticas y también la ley de los acentos finales, vamos a concluir de que este tipo de estrofa, este cuarteto que tenemos aquí como ejemplo, es decasilábico. ¿Por qué? Porque tiene 10 sílabas métricas en cada uno de sus versos. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta que he señalado con celeste la última palabra o fragmento de la última palabra de cada verso y es para poder señalar qué tipo de rima tiene. Y me imagino que ustedes ya han podido reconocer que tiene el tipo de rima consonante, puesto que coinciden tanto las vocales como las consonantes a partir de la última vocal tónica de la última palabra. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la clase haya quedado clara y nos estaremos viendo en otro próximo video. Muchas gracias y un abrazo.